El 20 de diciembre de 2021, una niña de 3 años jugaba con otros niños en el patio de un complejo de apartamentos en San Antonio, Texas. Era un lugar lleno de familias, con adultos conversando cerca y niños corriendo entre los edificios como cualquier otra tarde. En cuestión de minutos, la pequeña dejó de ser vista. Nadie escuchó un grito, nadie vio a alguien llevársela y cuando su madre empezó a buscarla, simplemente ya no estaba. Lo inquietante de esta historia es que aquella niña ya había sobrevivido a algo que muy pocos niños en el mundo han vivido. Meses antes, había estado en medio del atentado en el aeropuerto de Kabul durante la caótica evacuación de Afganistán. Su familia había escapado de la guerra buscando seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, en un lugar que parecía completamente normal y rodeada de gente, la niña desapareció sin dejar rastro alguno. El caso de Lina Sadar-Kil. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. La tarde del 20 de diciembre de 2021 parecía completamente normal en el complejo de apartamentos donde vivía la familia Sadar-Kil en San Antonio, Texas. En el pequeño parque del patio central, varios niños corrían y jugaban entre los edificios mientras sus madres conversaban cerca de las mesas del área común. Era una escena cotidiana en aquel lugar, donde muchas familias refugiadas afganas se habían establecido en los últimos años. Entre los niños estaba Lina, una pequeña de 3 años que, como casi todos los días, jugaba con otros niños del complejo mientras su madre intentaba vigilarla junto a su hermano menor. En algún momento, alrededor de las 5 de la tarde, Lina corrió junto a otros niños alrededor de uno de los edificios cercanos. Aquello tampoco parecía fuera de lo normal. Los niños solían moverse por todo el patio mientras jugaban. Sin embargo, cuando los otros pequeños reaparecieron por el otro lado del edificio, Lina ya no estaba con ellos. Su madre la perdió de vista apenas por unos instantes, pero ese breve momento fue suficiente. La niña simplemente había desaparecido. Al principio, Sarmina pensó que su hija había regresado al apartamento familiar para buscar agua o quizá había entrado en la casa de algún vecino conocido. Pero cuando revisó el apartamento y preguntó a otras familias del complejo, nadie la había visto. Minuto a minuto, la preocupación empezó a transformarse en pánico. Lo que había comenzado como una tarde cualquiera se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla para la familia. Cuando Lina no apareció tras buscarla por todo el complejo, Sarmina llamó a su esposo Rías para pedirle ayuda. Él se encontraba a poco más de 1 kilómetro de distancia visitando a un amigo, pero regresó corriendo al apartamento al escuchar lo que había ocurrido. Juntos comenzaron a recorrer el lugar preguntando a los vecinos y buscando en cada rincón del complejo. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, empezaron a temer lo peor. Su hija de 3 años
había desaparecido en un lugar lleno de gente sin que nadie pareciera haber visto qué había sucedido. Pero antes de seguir con la investigación, debemos detenernos un momento para determinar quién era esta niña y cómo llegó a los Estados Unidos. Lina Sadarkil tenía apenas 3 años cuando desapareció, pero para su familia ya era el centro de todo. Era la hija mayor de Riaz y Sarmina, una niña que comenzaba a desarrollar su personalidad y que llenaba el pequeño apartamento familiar con su energía constante. Quienes la conocían la describían como una niña alegre, curiosa y muy activa, siempre dispuesta a correr, jugar y explorar todo lo que había a su alrededor. En casa, Lina pasaba gran parte del tiempo junto a su hermano menor, con quien compartía juegos y travesuras. A pesar de su corta edad, tenía esa mezcla de inocencia y entusiasmo típica de los niños que empiezan a descubrir el mundo. La vida de Lina transcurría principalmente dentro del complejo de apartamentos donde vivía la familia. Allí había muchos otros niños de familias afganas que, como ellos, habían llegado a Estados Unidos en busca de una vida más segura. Por eso, casi todas las tardes se repetía la misma rutina. Los niños salían al patio central a jugar, mientras los adultos conversaban cerca, vigilándolos a cierta distancia. Era un entorno donde todos parecían conocerse, un espacio donde los padres sentían que sus hijos podían jugar con cierta libertad. Antes de llegar a Estados Unidos, la vida de la familia de Lina había estado profundamente marcada por el conflicto en Afganistán. Su padre Riaz había servido durante varios años en las fuerzas de seguridad afganas, trabajando junto a tropas estadounidenses en distintas operaciones. Aunque él mismo describiría después su trabajo como algo burocrático y lleno de papeleo, esa colaboración con el ejército estadounidense lo convirtió automáticamente en un objetivo para distintos grupos insurgentes. El riesgo no era algo nuevo para la familia. El propio padre de Riaz, el abuelo de Lina, había sido comandante militar y murió en una emboscada en 2009. La violencia formaba parte de la realidad que rodeaba a muchas familias afganas, y con el paso de los años, las amenazas contra quienes colaboraban con el gobierno o con fuerzas extranjeras se volvieron cada vez más frecuentes. Durante años, Riaz continuó trabajando dentro de las fuerzas de seguridad del país. Sin embargo, a medida que la situación política y militar se volvía más inestable, las amenazas contra él y su familia comenzaron a intensificarse. La posibilidad de permanecer en Afganistán se volvió cada vez más peligrosa, especialmente para alguien con su historial. Finalmente, en 2019, la familia logró obtener visas que les permitieron abandonar el país. Para Riaz, mudarse a Estados Unidos representaba algo más que una oportunidad económica. Era, sobre todo, una forma de proteger a su esposa y a sus hijos. Después de años viviendo bajo la sombra del conflicto, esperaba que en ese nuevo país su familia pudiera empezar una vida tranquila y segura. En 2021, la familia planeaba un viaje temporal a Afganistán para visitar a familiares que no habían visto desde hacía tiempo. Sin embargo, Riaz decidió no acompañarlos por razones de seguridad. Debido a su pasado en las fuerzas de seguridad afganas y su colaboración con tropas estadounidenses, temía que regresar al país pudiera ponerlo en peligro. Así que Sarmina viajó sola con Lina y con su hijo menor para reunirse con sus padres. Durante su estancia en Afganistán, ocurrió uno de los episodios más caóticos de los últimos años: la retirada de las tropas estadounidenses del país. En agosto de 2021,
miles de personas desesperadas comenzaron a congregarse en el aeropuerto de Kabul, intentando escapar antes de que el control del país cambiara definitivamente. Entre esa multitud se encontraban Sarmina y sus 2 hijos, esperando una oportunidad para salir del país. Fue en ese momento cuando ocurrió una tragedia. Un atacante suicida detonó una explosión cerca de las puertas del aeropuerto, matando a más de un centenar de civiles afganos y a varios soldados estadounidenses. En medio del caos, Lina resultó herida por la explosión y perdió el conocimiento por unos momentos. La escena fue de puro pánico, personas corriendo, gritos, cuerpos en el suelo y familias intentando huir del lugar. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Eso nos ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho esto, ahora sí, continuemos con la historia. Afortunadamente, Lina recuperó la conciencia poco después. Su madre logró sacarla del área junto a su hermano menor y los 3 se refugiaron en la casa de un familiar cercano. Poco tiempo después, fueron evacuados por autoridades estadounidenses y lograron salir de Afganistán. Finalmente, regresaron a Texas, donde se reunieron nuevamente con Rías. Después de todo lo que habían vivido, parecía que lo peor había quedado atrás. Nadie imaginaba que, apenas unos meses más tarde, la familia enfrentaría otra tragedia aún más desconcertante. Teniendo en cuenta todo esto, podemos volver a la tarde del lunes 20 de diciembre de 2021. Seguí el mismo patrón que tantas otras. Lina estaba jugando en el patio del complejo junto a otros niños, mientras su madre permanecía en el área común, vigilándolos junto a otros adultos. Con varios niños corriendo de un lado a otro entre los edificios, mantenerlos siempre a la vista no era sencillo, pero hasta ese momento nada parecía fuera de lo normal. En algún momento de la tarde, Lina comenzó a correr con otros niños alrededor de uno de los edificios cercanos al parque infantil. Era algo habitual. Los pequeños se perseguían y desaparecían momentáneamente detrás de las esquinas antes de volver a aparecer por el otro lado. Sin embargo, esa vez ocurrió algo diferente. Cuando los otros niños regresaron al campo de visión de los adultos, Lina no estaba con ellos. Durante unos minutos, nadie pensó que algo grave hubiera sucedido. Su madre creyó que probablemente Lina había regresado al apartamento para buscar agua o que se había acercado a la casa de algún vecino conocido. El complejo estaba lleno de familias que se conocían entre sí, por lo que no era extraño que los niños entraran y salieran de distintos apartamentos. Pero cuando Sarmina fue a revisar el apartamento y no encontró a su hija, la situación empezó a volverse inquietante. Preguntó a los vecinos, revisó los alrededores del patio y buscó en los lugares donde Lina solía jugar. Nadie la había visto. Lo que había comenzado como unos pocos minutos de incertidumbre empezó a transformarse rápidamente en una angustia creciente. Fue entonces cuando Sarmina llamó a su esposo. Rías, que se encontraba visitando a un amigo a aproximadamente 1,5 kilómetros del complejo, al escuchar lo que estaba ocurriendo, regresó inmediatamente para ayudar a buscar a su hija. Juntos, comenzaron a recorrer el complejo preguntando a todos los vecinos y revisando cada rincón posible. Sin embargo, con cada minuto que pasaba sin encontrarla, una idea aterradora comenzaba a tomar forma. Lina había desaparecido en un lugar lleno de gente,
sin que nadie pareciera haber visto qué ocurrió. Cuando la búsqueda dentro del complejo no dio resultados, la familia tomó la decisión de contactar a la policía. La llamada se realizó alrededor de las 7:15 de la noche, aproximadamente 1 hora y media después de que Lina había sido vista por última vez en el patio del complejo. Para ese momento, la preocupación ya era evidente. Una niña de 3 años no podía simplemente desaparecer sin que alguien la hubiera visto. Los agentes del departamento de policía llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a registrar el complejo esa misma noche. Lo que inicialmente parecía la desaparición de una niña que quizá se había extraviado, comenzó a ser tratado con mucha más seriedad. Los oficiales recorrieron el área, hablaron con los residentes y comenzaron a buscar cualquier indicio que pudiera explicar lo ocurrido. Horas más tarde, alrededor de las 10 de la noche, las autoridades emitieron una alerta Amber para Lina. La información sobre su desaparición comenzó a difundirse por toda la región, junto con su descripción y la ropa que llevaba puesta ese día. Aunque en ese momento la policía no podía confirmar que hubiera ocurrido un secuestro, dejaron claro que creían que la niña podía encontrarse en peligro grave. La búsqueda acababa de comenzar. Desde las primeras horas de la investigación, la policía desplegó un operativo amplio dentro del complejo de apartamentos y en sus alrededores. Los agentes comenzaron a revisar cada edificio, inspeccionando apartamentos, vehículos y contenedores de basura en busca de cualquier indicio que pudiera explicar lo ocurrido. También se utilizaron perros rastreadores para intentar seguir el rastro de la niña desde el lugar donde había sido vista por última vez. Los investigadores realizaron un registro prácticamente exhaustivo del complejo. Muchos apartamentos fueron revisados más de una vez y los residentes fueron entrevistados para reconstruir todo lo que había ocurrido durante la tarde de la desaparición. Los agentes también anotaron matrículas de vehículos y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos, cámaras de vigilancia del complejo e incluso timbres con cámara de algunas viviendas. A pesar de todos esos esfuerzos, los resultados fueron desconcertantes. No apareció ninguna pista clara sobre el paradero de Lina. No había señales evidentes de que hubiera sido llevada por la fuerza ni indicios de un accidente dentro del complejo. Para los investigadores, lo más inquietante era precisamente eso. Una niña había desaparecido en un lugar lleno de personas, pero nadie parecía haber visto qué ocurrió. Ante la ausencia total de pruebas claras, los investigadores comenzaron a considerar distintas hipótesis para explicar la desaparición de Lina, aunque desde el principio se manejó la posibilidad de un secuestro. La policía realmente nunca pudo confirmar de manera definitiva que alguien se la hubiera llevado. No había testigos directos del momento en que la niña desapareció, ni imágenes que mostraran a una persona alejándose con ella. Uno de los aspectos más desconcertantes de la investigación fue un vacío de aproximadamente 18 minutos en algunas de las grabaciones de vigilancia revisadas por las autoridades. Durante ese intervalo, no existían imágenes que permitieran reconstruir con precisión lo que ocurrió en ciertas zonas cercanas al complejo de apartamentos. Aunque esto no probaba que hubiera ocurrido un secuestro, sí dejaba abierta la posibilidad de que alguien hubiera aprovechado ese momento para llevarse a la niña. Algunos investigadores consideraban que si Lina había sido secuestrada, probablemente no se trató de un acto completamente aleatorio. Existía la posibilidad de que hubiera salido voluntariamente junto a alguien que conocía
o que le resultaba familiar. Para una niña de 3 años, seguir a un adulto conocido no sería algo extraño, especialmente en un entorno donde muchas familias se conocían entre sí. Sin embargo, también se planteó la posibilidad de un secuestro oportunista. En ese escenario, alguien podría haber estado cerca del complejo o incluso en el estacionamiento, esperando el momento adecuado para aprovechar la distracción de los adultos. Dado que los niños corrían constantemente alrededor de los edificios y fuera del campo de visión de los padres, un depredador podría haber encontrado una oportunidad breve, pero suficiente para actuar sin ser visto. Mientras tanto, la búsqueda continuaba extendiéndose más allá del complejo de apartamentos. En una ocasión, equipos especializados del FBI realizaron una búsqueda subacuática en un arroyo situado a pocos kilómetros del lugar donde Lina había sido vista por última vez. La presencia de buzos y agentes federales generó gran expectativa, pero la operación terminó sin resultados relevantes. A lo largo de los meses, también aparecieron otras pistas que inicialmente parecían prometedoras. Se investigó a un residente del mismo complejo que había sido arrestado por delitos relacionados con material ilegal de menores, y en otra ocasión, la policía realizó una búsqueda intensiva en una zona boscosa cercana tras recibir información de un detenido que afirmaba tener datos sobre el caso. Sin embargo, cada una de estas líneas de investigación terminó convirtiéndose en otro callejón sin salida, sin aportar respuestas claras sobre el paradero de Lina. A medida que los años comenzaron a pasar, el caso de Lina Sadar-Kill se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de la ciudad de San Antonio. La investigación seguía abierta, pero las actualizaciones oficiales eran cada vez más escasas y raramente contenían información significativa. Para la familia, la falta de respuestas se volvió una fuente constante de frustración. En abril de 2023, los padres de Lina expresaron públicamente su decepción con la investigación, afirmando que sentían que las autoridades ya no compartían información con ellos. Con la esperanza de disipar cualquier sospecha o especulación, ambos aceptaron someterse a pruebas de polígrafo. También comenzaron a colaborar con organizaciones dedicadas a casos de personas desaparecidas, intentando mantener viva la búsqueda de su hija. A pesar de algunos nuevos esfuerzos de búsqueda en años posteriores, ninguno logró aportar una pista definitiva. Mientras tanto, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó una imagen de progresión de edad que muestra cómo podría verse Lina años después de su desaparición. Su familia también aumentó la recompensa por información que permita encontrarla, elevándola a cientos de miles de dólares gracias al apoyo de la comunidad. Hoy, la desaparición de Lina sigue siendo un enigma. Nadie sabe cómo una niña de 3 años pudo desaparecer en cuestión de minutos en un complejo lleno de personas sin dejar rastro alguno. Para su familia, la esperanza de volver a verla sigue viva, pero cada día que pasa sin respuesta hace que el misterio sea aún más inquietante. Si te pareció interesante este caso, déjanos tus comentarios. Este fue otro Caso Abierto. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.